Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de la tercera temporada de Un Enfoque, y es un gusto tenerlos aquí, es un gusto poderlos saludar a cada uno de ustedes, y les invitamos a que estén muy atentos a lo que hoy se va a hablar. Yo creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dios va a hablar a tu vida a través de cada uno de los invitados de este programa, así que estate muy atento, con un corazón dispuesto a recibir. Recuerda que estamos en nuestra serie de la Biblia y el tema de hoy es ancla firme. Qué importante es que tengamos un ancla firme en nuestras vidas que nos lleve a creer a pesar de cualquier circunstancia. Te invitamos a que dejes tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, que nos escribas tus preguntas, tus dudas, algún comentario que tengas, algún saludo, lo que sea, ¿verdad? O algún emoji que quieras mandar, lo que sea, pero que puedas interactuar con cada uno de nosotros. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar dispuestos, y que Dios te bendiga, y estamos listos para comenzar. La Biblia es un libro que, a diferencia de otros, ha sido sometido a muchos análisis. Esto debido a la gran información que contiene y a los múltiples datos que nos da. Datos que, como tú sabes, han cambiado el rumbo de la historia. La Biblia ha sido catalogada como un buen libro y como un mal libro. Y nosotros creemos en ella sin duda alguna, pero ¿te has puesto a pensar por qué hacemos esto? ¿Por qué consideramos que lo que está escrito en ella nos ayuda? ¿Y por qué no dudamos ni siquiera un poco de lo que está escrito ahí? Dentro de ella vas a encontrar uno de los mensajes más reveladores, confrontadores y hermosos de la historia. Te quiero contar una breve anécdota. En 1871, durante la Guerra de Vietnam, se reunieron un grupo de misioneros para ir justamente a este lugar para evangelizar a soldados y a cautivos de guerra. Dentro de ellos se encontraba un intérprete llamado Heinz Pham. Heinz fue capturado una vez que Vietnam cayó en manos de los comunistas y fue llevado de prisión en prisión durante 18 años. A lo largo de este tiempo se le negó leer cualquier escrito en inglés y únicamente se le daban libros, folletos y revistas en francés y en vietnamita. Estos estaban llenos de ideas liberales que trataban de negar todo aquello que él hubiera conocido en Occidente, sobre todo la fe cristiana. Cada vez que él pensaba y meditaba en lo que decían estos libros acerca de la existencia de Dios y cómo decían que Él no existía, se iba convenciendo un poco más de que quizás en Occidente lo habían engañado y era así, Dios no existía. Un día, cansado de estar en la prisión sin recibir ninguna respuesta y sin poder hablar con alguien en su idioma, decidió que no iba a orar más. Decidió que dejaría de meditar en la palabra de Dios, aquello que recordaba de la palabra de Dios. Al día siguiente, por la mañana, cuando se asignaban las tareas a los presos, le tocó una de las más desagradables: limpiar las letrinas. Sin embargo, él no podía rehusarse a eso, dado que era un prisionero. Fue y empezó a lavar los baños. Una vez que iba a tirar los papeles que había en el cesto, él se dio cuenta que había un trozo de papel con algo escrito en inglés. Lo tomó, lo lavó y lo dobló y lo guardó en su pantalón. Se encontraba ansioso de saber qué es lo que decía aquel pedazo de papel que había encontrado, porque recuerden que llevaba 18 años sin haber leído algo en su idioma. Dejó que pasara la tarde, llegó la noche, y una vez que sus compañeros de celda y los guardias de seguridad estaban dormidos, él sacó el trozo de papel, lo desdobló cuidadosamente y bajo una pequeña luz que se filtraba por su celda, leyó el título que decía: Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios ha permitido todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, es decir, para aquellos que ha llamado a su propósito. Heinz comenzó a llorar, clamó a Dios y le pidió perdón, porque ese era el primer día que él había decidido dejar de orar y de meditar en la palabra de Dios. Día tras día, él solicitaba ser quien lavara los baños y se dio cuenta que uno de los guardias de seguridad utilizaba hojas de la Biblia como papel higiénico. Fue así como Heinz pudo recuperar
una gran porción de la Biblia y comenzó un devocional. Un día, mientras se preparaba para limpiar nuevamente los baños, simplemente fue liberado. Hasta la fecha no se le ha encontrado ningún cargo, nunca se supo por qué estuvo en la cárcel. Es más, para los franceses jamás estuvo en la cárcel. Esta es la importancia, mis hermanos, de ver lo que leemos, en qué creemos, en qué confiamos. Y si ustedes se dan cuenta, la vida de Heinz pudo haber sido totalmente diferente si hubiera leído alguna otra cosa. Bienvenidos a Un Enfoque. Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Espero que estén como yo, igual muy anhelando que ya inicie este programa. El día de hoy nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo Gamaliel. Adelante, Gama, por favor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un placer tenerte nuevamente aquí. ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Muy bien. Perfecto, gracias a Dios. Muy contento de estar nuevamente de este lado. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Gama, por estar aquí. Recuerden, amigos, el tema de hoy es Ancla Firme. Vamos a seguir hablando acerca de la Biblia y para ayudarnos a comprender un poco más acerca del tema tenemos nuevamente a nuestro hermano Martín Juárez. Adelante, hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ixel. Perdón, con las damas. Sí, perdón. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Pues es un placer estar nuevamente aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a iniciar entonces con el tema de por qué creemos en la Biblia, por qué es que la consideramos una línea en nuestra vida. Mis queridos hermanos, ¿ustedes cuál considerarían que es el propósito de la Biblia? Ok, mira, pues lo comentamos en algún momento en el programa pasado. La Biblia es la forma, la manera en la que Dios se revela a sí mismo, a los hombres, a la humanidad. Y me gustaría leer rápidamente la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde menciona el apóstol Pablo, hace referencia a esta parte. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Mira, dame un segundito, perdón. Los segundos que quieras. Dice que tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aquí yo puedo ver dos sentidos o dos propósitos que tiene la Escritura. Una de ellas es que podamos ser salvos, conocer a Jesucristo, la salvación, y por otro lado también aspectos morales, cómo llevar una vida correcta, una vida agradable delante de Dios. Claro, ese sería para ti el propósito que tendría la Biblia en cuanto a nuestra Así vida. es, conocer a Dios de esa manera y al mismo tiempo la Biblia nos va a enseñar estos dos aspectos. Claro. Hermano Martín, ¿quiere agregar algo más? Sí, tiene razón Gama, solamente para complementar la idea. Igualmente, déjeme usar la palabra de Dios. En Jeremías 9:23, versículo 23 y 24 dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, dice Dios. Entonces, uno de los propósitos que Dios tiene es sí dar a conocer a la humanidad el plan perfecto que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros.
por medio de la redención que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero primeramente tenemos que conocer a Dios, realmente al que da la salvación, al que hizo los cielos, el creador de todas las cosas. Por eso dice la palabra que tenemos que alabar, antes de cualquier otra, dice, el Señor quiere que lo entendamos, que lo conozcamos, que Él es Dios, que es un Dios de misericordia, y la única manera por la cual nos ha dejado para conocerlo cada día más es a través de las Sagradas Escrituras. Y aunado a esto, recordemos que Dios precisamente a través de la Biblia, Él se revela, se da a conocer a través de diferentes atributos que nos muestra la misma palabra. Entonces a través de la Biblia conocemos a ese Dios que nos dice que es todopoderoso, que para Él nada es imposible, que es un Dios que se encuentra en todo lugar, que es omnipresente, un Dios que conoce el corazón de las personas porque es omnisciente, es un Dios que soberano, el creador de todas las cosas. Entonces él hace su presentación de quién es Él a través de sus atributos específicos de Él, pero también algo muy importante, se quiere dar a conocer, y eso es lo más maravilloso de ese Dios maravilloso, es de que quiere darse a conocer a través de sus atributos morales, los cuales quiere que nosotros los podamos practicar. Por ejemplo, Dios es amor, quiere que nosotros podamos desarrollar una vida en el amor que Él nos muestra, un amor de paciencia, de misericordia, etcétera, etcétera. Y yo creo que cuando el ser humano pueda poner su mirada en la palabra de Dios, vamos a poder conocer más a ese Dios en su aspecto moral y conocer que Él quiere que seamos a su imagen y semejanza en ese aspecto. Yo creo que tendríamos un mundo mejor cuando pudiéramos ir a las Escrituras y que ahí nos muestra la forma de cómo deberíamos vivir aquí en la tierra, ¿no? Exactamente. Uno de los parámetros, mis queridos hermanos, para detectar o decir si un libro es falso o no es falso acerca de su contenido es el que éste no contenga errores y que obviamente el propósito con el cual fue escrito se vaya cumpliendo. Como ahorita pudimos darnos cuenta, el propósito de Dios es que nosotros le conozcamos y para esto es que nos dejó este hermoso libro que es la Biblia. Pero hablando un poco de los errores, ¿ustedes creen, mis hermanos, que podríamos considerar que la Biblia tiene algún error, ya que fue escrita por hombres y nosotros sabemos que los hombres podemos cometer errores? ¿Creen que pudiera existir algún error dentro de la Biblia? No. Realmente aquí creo que entramos a un tema que es muy especial. Es un tema muy interesante al mismo tiempo porque la Biblia no contiene errores. De hecho, alguna vez alguien dijo, ¿no? La Biblia contiene la palabra de Dios. Por lo tal, no tiene errores. Pero la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, dado ese argumento o esa sentencia, Dios no comete errores. Dios es inmutable. Por lo tanto, su palabra también lo es. Aquí acontece entonces un hecho que dices, bueno, ¿cómo es posible si al final fue escrita por alrededor de 40 autores a lo largo de 1600 años, 1500 aproximadamente, y como seres humanos nos equivocamos, tenemos errores, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que entonces este escrito, estos libros, estas cartas que estos hombres escribieron no contengan esos errores? Hay algo que se llama inspiración, por lo cual me gustaría leer la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1-19, dice que debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. O sea, eso está increíble porque al final dice que no surgió de la comprensión personal de los autores, de la gente que escribió en su momento, ¿no? Entonces fueron inspirados, fueron motivados por Dios mismo y por lo cual no tendría ningún error. Sí, mira, yo también quiero usar en 2 de Timoteo 3:16 ya la hemos leído, sí, pero déjame leerla nuevamente. Para ver esta parte, lo que dice Gama es esa palabra de inspiración,
precisamente que iba a marcar realmente esa idea que tienen las personas. Muchas veces cuando se les quiere compartir a la gente sobre Dios, sobre el Evangelio, sobre la Biblia, ellos inmediatamente el argumento que tienen, no, yo no puedo creer en eso porque fue escrito por hombres. Sí. Y ahorita vamos a desarrollar eso y a la luz de la palabra vamos a ver que efectivamente fueron hombres que escribieron, ¿sí? Pero veamos a través de la palabra lo siguiente. Dice, toda la Escritura, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, hay una palabra que en hebreo que se llama neshama. Esa palabra neshama habla aliento de Dios, vida de Dios, soplo de Dios. Entonces, estos 40 autores, es 40 hombres común y corriente como cualquier otro, con defectos y cualidades, diferentes profesiones, escribieron, pero no lo que ellos quisieron escribir, sino fue el soplo de Dios, fue esa palabra de inspirada es la vida de Dios, el soplo de Dios, el aliento de Dios, que por medio del Espíritu Santo, y estos hombres, ese Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero fue por el soplo de Dios. Entonces, esa es la palabra de inspiración, y entonces lo defino de esta manera. La definición de inspiración dice, es el proceso por el cual Dios habló y consignó sus palabras por medio de hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces la inspiración es el soplo de Dios que entra en los hombres, capacitándolos para recibir y comunicar las verdades divinas sin posibilidad de error, sin posibilidad de error. Dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Dice, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahora, para concluir nada más esta parte, la cita que leía Gama, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir? Que efectivamente el hombre escribió, pero el mensaje, todo el mensaje contenido en la palabra de Dios no salió del corazón del hombre, sino salió del corazón de Dios. Entonces, por consiguiente, no, con esos argumentos, si pudiéramos haber más, pero entonces no hay errores en la palabra de Dios. Sí, mira, de hecho, la Real Academia Española, o sea, porque el mismo apóstol menciona la palabra, dice inspirada, ¿no? Toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. La palabra inspirada, de acuerdo a la Real Academia Española, dice que es el estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Es decir, es un estímulo que anima a la labor. O sea, el escritor tiene un impulso para escribir algo, así como un artista o como un actor dice, vienes inspirado, ¿no? Es algo, es una motivación, por llamarlo de alguna manera. Entonces dice que toda la Biblia es inspirada, es motivada por Dios en los hombres para transmitir un mensaje, en sus palabras, en su cultura, ¿no? Dice que Dios preparó a los autores para que cada palabra fuera lo que Él quería que se registrara, tal cual. Llevó a los hombres correctos al lugar correcto, en el tiempo correcto, en la cultura correcta, en su estilo, en su idioma, en su forma natural o habitual de expresarse. Es decir, la persona tal vez en ciertos momentos podría no darse cuenta que lo que estaba escribiendo era una inspiración de Dios. Hay momentos en los que sí, por ejemplo, los profetas, dice, vino a mí palabra del Señor, Jeremías 1:11, por ejemplo, o así ha dicho el Señor, hablando de los profetas. Entonces ahí el autor reconoce tal cual que está recibiendo un mensaje de Dios, pero también hay ocasiones en las que escribieron y tal vez no precisamente se percataron que estaban dando un mensaje inspirado de Dios, ¿no? Sí, yo creo que esta parte es muy importante, Isel, porque
tenemos que encontrar a la luz de la palabra que quede muy entendido a la gente que se ha resistido a poder leer este libro maravilloso, para que pueda transformar su vida y dejar que deje de argumentar y que no lo hace porque todo este libro fue escrito por hombres. Ya hemos visto esa parte de la inspiración, pero aún la misma escritura entendamos, fíjense lo que dice en Éxodo 34, 27, y lo que decía Gama, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces, aquí nos muestra dice, escribe tú lo que yo te voy a decir. En Éxodo 25 también, cuando le dice que construya el tabernáculo, le da esa indicación, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Entonces, Dios indica la forma de cómo quiere que se hicieran las cosas, y no hubo un argumento de nadie que dijera, no, pues lo puedo hacer de esta manera, o lo puedo hacer, o le puedo quitar, o lo puedo poner. No, ese es muy interesante, que va implícito en lo que es la inspiración de lo que es la palabra de Dios. Entonces, para darle más fuerza de que efectivamente sí escribieron hombres, pero no escribieron nada de ellos mismos. Sí, a mí me gustaría resumir toda esta parte que acabamos de comentar en 4 argumentos, en 4 sentencias que quedan de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los escritores fueron inspirados por Dios. No hablaron por voluntad propia, sin embargo, sí hablaron por ellos mismos. Ok, muy interesantes estos puntos que nos menciona Gama. Yo creo que algo que también, bueno, yo leía que la diferencia entre la inspiración divina y la inspiración que tiene un hombre es que la inspiración divina está basada, mis hermanos, como nos decía el hermano Martín y como lo comentaba ahorita Gama, únicamente por Dios. O sea, no se vio influida por otra cosa. No es como que Dios me dijera, oye, diles esto, y yo digo, ay, aparte voy a aprovechar para comentar esto, ¿no? Para hacer este comentario que yo considero propio. Y la inspiración del hombre, la inspiración humana, la que puede tener cualquier artista o cualquier persona, sí se puede ver motivada por otros factores, ¿no? O sea, sí puede haber otras cositas que yo diga, voy a hacer una pintura de tal cosa y para eso me voy a tal museo, a tal museo, a tal museo, hasta que yo consiga conciliar algo propio. Y en cambio la palabra de Dios fue inspirada únicamente por Él, por lo que Él nos quería dar a conocer y por lo que Él nos quiso llevar a ver. No sé si me permitas. Fíjate, Sí. eso que dices es muy interesante. Tenemos que acotar lo siguiente. Muchas veces estamos confundiendo la palabra inspiración, conforme a la Biblia, la palabra inspiración, la palabra iluminación y la palabra revelación. En este aspecto tenemos que entender algo. El hombre hoy puede tener, a veces expresamos, es que tuvo inspiración y compuso algo, tuvo inspiración y construyó algo. Es una inspiración natural, pero la inspiración divina ya la dio Dios, y es muy importante por lo siguiente, ya le dio esa inspiración, ya está inspirada, ya sopló Dios el aliento de vida para que escribieran estos hombres las Sagradas Escrituras, porque es muy importante. Hoy por hoy, cuando se abren, hay sectas, por ejemplo, el iniciador o precursor de esa secta regularmente dice, es que yo recibí una inspiración para esto, y empieza a crear doctrinas equivocadas, etcétera, porque ya no hay inspiración en ese aspecto, ya está escrito, ya no hay más. Sí, hay iluminación, pero la iluminación es entender que se refiere a que la comprensión, es comprender lo que ya está inspirado. Le pedimos iluminación al Espíritu Santo para que me dé comprensión de lo que ya está inspirado, y la revelación que me ayude a explicar, ¿sí? Entonces, ya está inspirada la palabra. La iluminación es, enséñame a comprender para poder explicar. Sí. Entonces, ahí entra ese proceso. Son palabras distintas, pero ya inspiración para efectos de la palabra ya no lo hay. Ya no podría haber otra persona que se inspirara para hacer nuevamente. Por ejemplo, le agregaría o le quitaría. Exactamente, o que le fuera revelado algo, ¿no? Claro. Porque el término revelar tiene como un sentido, no sé si recuerdan, antes, cuando tomabas una fotografía, eran estos rollitos, ¿no? Que precisamente llevabas a revelar, ¿no? Que usualmente, ¿en qué consiste? En que, bueno, viene un negativo, entonces hay un proceso químico por ahí
y entonces ya aparece una imagen a colores. Entonces la revelación tiene que ver con ello. La imagen, el contenido ya está, como dice mi hermano, mi amigo Martín, ya está el mensaje de Dios, pero ahora lo puedes ver, lo puedes entender, es claro, tienes un panorama, hay luz, hay colores. Esa es parte de la revelación. Y no hay una revelación nueva o no hay una revelación diferente, porque ya está la palabra. Claro, ¿no? y yo creo que esto, como decía el hermano Martín, es bien importante que lo podamos comprender. La inspiración ya está el libro tal cual, y quizás ya mi única labor es no pedir inspiración, ya no pido escribir otra Biblia, ¿no? Así Ya es. lo que tengo que pedir es entender esta que tengo, poder enseñar esta parte que tengo y obviamente extender este hermoso y divino mensaje a cualquier lado. Bueno, mis hermanos, vamos a ver ahora una cápsula. No se despeguen de su lugar, regresamos a ver ustedes qué piensan. ¿La Biblia se contradice, no se contradice? ¿Existirá por ahí algún versículo que nos diga una cosa y después otra? No se lo pierdan, mis hermanos. Vamos a ver la cápsula. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. ¡Wow!
Wow, qué increíble ha estado el tema de hoy. Yo sé que Dios ha estado hablando a nuestros corazones y hemos sido ministrados y estamos siendo ministrados aún por todo esto que estamos aprendiendo y estamos viendo a través de la Biblia de cómo debemos de permanecer. Así que te invito a que sigas ahí poniendo atención. Pero antes de continuar, quisiera darte algunos anuncios importantes de la iglesia para que estés atento y puedas tomar nota. Tenemos todos los martes y los miércoles grupos de Zoom en casa. Es en 3 horarios, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde y a las 8 de la noche. Tú puedes conectarte en cualquiera de esos 3 horarios y recibirás una palabra que va a alimentar tu vida de una manera increíble. También tenemos GAF para jóvenes. Ese es todos los miércoles en 2 horarios. Lo tenemos a las 7 de la tarde y a las 8 de la noche. Así que si eres joven o tienes algún joven en casa, invítalo a que se conecte. Hay unos temas increíbles que estamos tratando, así que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Recuerda que todos los jueves hay una transmisión de nuestra reunión de jueves a las 7 de la tarde. Es un tiempo también increíble donde Dios está hablando a través de diferentes temas. Ahorita se está estudiando el Evangelio de Lucas. Yo creo que Dios está hablando a través de esto a tu vida, a tu familia. Así que te invito a que te conectes todos los jueves a las 7 de la noche. Alabemos a Dios juntos y también podamos escuchar la palabra de Dios. También te invitamos todos los viernes a que estés conectado a nuestro tiempo de oración. Es un tiempo increíble donde estamos intercediendo, donde estamos buscando la presencia de Dios. Sabemos que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es Dios el que nos guía, si no es Dios el que nos respalda. Así que cada viernes te invitamos a que te conectes a este tiempo de oración y junto con los que están aquí orando puedas unir tu oración, unir tu clamor y podamos levantar nuestra adoración al cielo. Así que todos los viernes a las 6 de la tarde, conéctate. Recuerda también que los sábados ya tenemos la transmisión de Fuentes Kids. ¡Wow! ¡Qué increíble! Para todos los pequeños en casa, ellos pueden recibir también la palabra, ellos también pueden ser instruidos por Dios. Así que te invitamos a que te conectes a las 11 de la mañana, lleves a tus hijos y puedan estar atentos a esta transmisión que va a ser de mucha bendición también para sus vidas. Y tenemos nuestras reuniones de domingo, todos los domingos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana en la reunión de servicio, donde también seremos instruidos por Dios a través de su palabra. También seremos instruidos por Dios a través de lo que Él quiere hablarnos. Tendremos tiempos de alabanza increíbles para que podamos gozarnos en la presencia de Dios. Así que puedes estar listo para todo esto. Y bueno, pues vamos a regresar con Itzel. Ella va ahorita en un momento más, vamos a tener la conclusión de este programa que ha estado increíble. Nos la hemos pasado súper bien, pero regresamos contigo, Itzel, y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Fer, por todos esos anuncios de suma importancia. Mis hermanos, ahí tomen nota, póngalos en su agenda con color rojo para que los recuerden. Pero bueno, regresamos entonces. Mis queridos hermanos, antes de irnos a ver nuestra cápsula informativa, les decía, ¿la Biblia se podrá contradecir? ¿Habrá alguna parte, algún versículo de la Biblia que se contradiga? Bueno, la palabra de Dios dice, decimos que no tiene errores porque es infalible. La palabra infalible es que no tiene oportunidad de equivocarse o no tiene oportunidad de tener ningún error. La misma escritura en Romanos 3:4 dice lo siguiente: de ninguna manera. O sea, se la pregunta, Dios está contestando, de ninguna manera, ¿sí? Dice, antes bien sea Dios veraz, ¿sí? Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La respuesta de la misma palabra dice, de ninguna manera. Dios es veraz, su palabra es veraz, no tiene errores. ¿Por qué? Porque es irrevocable, la palabra de Dios es irrevocable o inherente, o sea, algo muy importante. Cuando decimos que algo tiene error, es porque no se cumple en varios aspectos. Muchas veces decimos, bueno,
me fallaste porque no cumpliste lo que me dijiste. Entonces ya hay error en un contrato, etcétera. Lo hacemos inválido algo. Y la Biblia no la podemos hacer inválida porque una de las características que todo lo que se dice se cumple. Todo lo que dijo Dios se cumple. Él hace más de 6,000 años habló por medio de los profetas, profetizaron la llegada de un Mesías, de un Salvador, y se cumplió. Entonces, cada profecía se ha cumplido, y las que vendrán y que están establecidas, que son los tiempos escatológicos, al final de cuentas se cumplirán, porque hasta ahora todo lo que se ha escrito se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, por ello, creo que una de las cosas que tenemos que considerar es eso, que es irrevocable, ignorante, porque da cumplimiento. Claro. Sí, la misma palabra dice, ¿no? Que Dios no es hombre para que mienta, ni se arrepienta, ¿no? Entonces, dado que la Biblia es la palabra de Dios, no contiene la palabra, sino que es misma la palabra de Dios, entonces también es inmutable, también es infalible. Y yo creo que más bien tiene que ver, mira, yo más o menos recuerdo dos citas bíblicas que muchas veces la gente podría llegar a mencionar como controversia, ¿no? Como que es que aquí dice una cosa y acá me dice otra. En Juan 14:27 Jesús dijo: les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Pero por otro lado, en Mateo 10:34, tengo mi Biblia por acá. Ya venía preparado, Gama. Ya preparado. No, muy bien. Dice, no crean ustedes, hablando Jesús nuevamente, dice, no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. O sea, a lo mejor si alguien lo lee o lee estas dos citas, dices, oye, espérate, o sea, Se contradice. por un lado me estás diciendo ¿Sí o no? que viniste a traer paz y que no es la paz como el mundo la da, y por otro lado me dices, pues no he venido a establecer paz en este mundo, sino más bien pleitos y dificultades. Entonces, yo creo que recordemos, los escritos originales de la Biblia datan de muchísimos años y traducciones. Entonces, es probable que algunas palabras se traduzcan de otra manera. Ahora, también hay que entender otra situación, el contexto en el que se dijo. Pues muchas veces la gente tendemos a sacar de contexto lo que la Biblia dice para acomodarla a determinada situación, ¿no? Alguien dijo, mientras algo es útil, pues lo voy a usar. Si no me es útil, lo voy a desechar. Entonces, muchas veces se acomoda los versículos para dar un fin personal. En este caso, alguien dijo, ¿no? Es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, más bien tenemos que analizar bajo qué argumento o bajo qué contexto Jesús dijo, les dejo mi paz, y analizar el contexto en el momento en el que dijo, no vine a establecer paz, sino pleito. Entonces, más bien es cuestión de estudiar, de dedicarnos a valorar lo que es este libro. Es una verdadera obra de arte literaria, o sea, contiene muchísimas figuras retóricas, parábolas, analogías, entre otras, ¿no? Entonces, realmente no se contradice. Es lo maravilloso y lo impresionante del libro, porque 40 personas en diferentes épocas pareciera que se pusieron de acuerdo para hablar de lo mismo en la misma línea y sin equivocarse. Pero pues realmente es la inspiración, lo que hablamos hace un momento, es Dios mismo el que motiva a esta parte. Entonces, no hay una contradicción. Claro, y es por eso que se convierte en esta norma de fe y conducta que tú nos comentabas la vez pasada y que estuvimos abordándolo un poco, ¿no? Justamente porque no se equivoca, no se contradice. Y algo que me gustó mucho y que me llamó mucho ahorita la atención es esta parte en la que dices, es la palabra de Dios viva la que está ahí, ¿no? Yo puedo abrir mi Biblia y darme cuenta que lo que está escrito ahí es lo que Dios quería que yo conociera, lo que Dios quería que yo entendiera. Y sabes, algo que yo creo que debemos de considerar, mis hermanos, es justamente el escudriñar todo esto. Nuestro apóstol Pablo decía, examinen todo lo que les dicen.
Entonces creo yo que tendríamos que escudriñarla perfectamente para que no vengan como después estos engaños, ¿no? Como lo que decías, un texto sacado de contexto se vuelve pretexto. Nuestro hermano Fer en algún momento en una predicación decía, si tú quieres tener un pretexto para hacer algo malo, lo puedes encontrar en la Biblia, ¿no? Si quieres algo para justificar tus acciones que no están bien ante Dios, en el gobierno, en la contaduría, también lo puedes encontrar en la Biblia. El punto es que obviamente lo estás sacando de contexto. Y es por eso que muchos de nuestros hermanos se van como perdiendo en este camino de conocer a Dios, ¿no? Porque lo sacamos de contexto. Sí, esa parte, fíjate que cuando nosotros, ahorita lo que comentan, cuando alguien quiere hacer un dogma de fe o de conducta de un solo versículo, cuidado, precisamente en lo que están comentando. En alguna predicación yo hablaba de ello precisamente, que hay sectores de personas con tendencias equivocadas respecto a que ahora pueden ver en Dios, a un Dios permisible, que pueda permitir, y con todo respeto a los que tienen las tendencias de ser atraídos hombres con hombres y todo ello, y efectivamente lo que dices lo toman de una cita bíblica. Pero el gran problema que hoy se está teniendo cuando queremos hacer doctrina o un dogma de fe de un solo versículo provoca eso, de entonces justificar lo que yo quiero hacer por una sola cita bíblica. Jonatán amó más David amó más a Jonatán que a los hombres, ¿no? Como que ahí los sacan de contexto, como dicen. ¿Por qué? Porque lo recomendable, cuando nosotros queremos estudiar, como dices tú, escudriñar, la palabra escudriñar es profundizar, rascar hasta encontrar algo, nos lleva ya no a solamente leer, sino a estudiar. Así y precisamente por eso yo aconsejo que la Biblia no tomes un solo cita bíblica para hacerlo como tu dogma de fe o de conducta, no. Velo de una manera sistemática. ¿Qué dice toda la palabra en relación a ese tema? Claro. Para que entonces tengas realmente un contexto y entonces hagas de ello una doctrina o un dogma de fe, pero en todo la esfera de ese tema, que la Biblia es rica en todo ello. Entonces ahí es entre escudriñar, profundizar, hasta encontrar lo que se quiere encontrar. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que en este camino de buscar a Dios, bueno, obviamente nos vamos a encontrar con algunas dificultades, quizás algunas palabras que no podemos entender, pero ¿por qué ustedes consideran que para algunas personas es tan difícil leer y entender la Biblia? Porque de hecho yo estuve como ahí indagando con algunos hermanos y unos me decían, es que yo hasta tuve que buscar en YouTube cómo leer mi Biblia. Otros te dicen, es que cuando yo vine aquí o en otras iglesias inclusive me regalaron un librito y me dijeron, primero léase y después se lee la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué nos costará tanto trabajo comenzar a leer la Biblia o empezar a leerla y entenderla? Sí, bueno, aquí hay una cosa, es el asunto no es, repíteme la pregunta ¿por qué hay dificultad para leer la Biblia? Para leer y para entender. Para leer no creo. Por leer la leen todos. A menos que esté en otro idioma. Exacto. El tema aquí no es de leerla, sino de comprenderla. Ahí sí. No todos la pueden comprender. ¿Saben por qué? Porque recordemos que este libro es un libro divino. Y la Escritura dice que el hombre natural no puede comprender las cosas sobrenaturales, las cosas que vienen de Dios. Entonces, déjame leerte esta parte de la Escritura. Dice, pero Dios no... Déjame leer desde el versículo 11. Es Primera de Corintios capítulo 2. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito, ojo que no vio y ni oído yo, dice, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Déjeme adelantarme, lo cual también hablamos no solo con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el que lee este libro sin la ayuda, la asistencia de lo que decíamos, sin tener la iluminación y la revelación para comprender y hablar, entonces dice, el hombre natural no lo puede entender porque para él es locura. Es precisamente cuando nos hablamos de quién es Dios y todo lo que él hace, para mucha gente incrédula, dice, eso es locura, esos están locos, no es cierto. ¿Pero por qué? Porque no la pueden discernir, porque son hombres naturales. Entonces tienen que pasar a una esfera espiritual. ¿Y cómo es ello? Pues tienen que entregarle su vida al Señor. Entonces, porque el Espíritu Santo, para que puedan tener al Espíritu Santo dentro de ellos, para ser templo del Espíritu Santo, necesita el hombre considerar a Cristo en sus vidas. Entonces, dejar esa forma natural de vivir que no le va a permitir entender las cosas de Dios, porque es natural. Entonces dice, necesitan nacer de nuevo, como dijo Nicodemo, tengo que entrar al vientre de mi madre. Dice, no, está hablando de un nacimiento espiritual. El viejo hombre no me permite entender. Puedo leer mucho, y hay muchos que leen la Biblia, hay muchos teólogos que no son cristianos, sí, pero no pueden entender, no pueden interpretar, no tienen la iluminación, la revelación, sino que solamente lo hacen de una forma natural. Porque ahorita, bueno, posiblemente a lo mejor en alguna pregunta que nos vas a hacer, vamos a decir por qué, pero mientras lo tenemos que entender, el hombre no lo puede entender porque es hombre natural, necesita dejar esa vieja naturaleza como entregándole su vida al Señor Jesucristo y entonces ser templo del Espíritu Santo. Claro. Así es. Bueno, yo no sé si allá en casa les pase, pero a mí me pasaba, y en ocasiones, siendo honesto, llega el momento en el que me llega a pasar todavía, ¿no? Te dispones a leer la Biblia y te quedas dormido. Consejos para dormir. Consejos para dormir. El primero es, no es cierto. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que mucho tiene que ver precisamente esta parte, ¿no? de la Escritura. Dice además, más adelante la cita que dice nuestro hermano Martín, dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Fíjate, ahí está una herramienta clarísima. Así es. Pero mucho tiene que ver la disposición con la cual tú te vas a acercar a este libro. Porque mencionaba el hermano, ¿no? Hay teólogos muy buenos, pero que no tienen un encuentro con Cristo. Entonces yo puedo pasar mi vida leyendo y tal vez estudiando la Biblia, pero no va a traer un efecto, ¿no? O sea, no va a haber una vida, mencionábamos en algún momento, ¿no? O sea, hay ocasiones en que las letras te brincan. Y conforme vas tú leyendo, vas estudiando y vas teniendo una intimidad con Dios, porque al final eso es lo que pasa cuando tú dispones tu corazón, dispones un tiempo para tener una intimidad con Dios. Es como alguien un matrimonio, ¿no? Y es la esposa o el esposo y le escribe una carta a su pareja. A lo mejor no están físicamente juntos, pero le escribe una carta. Entonces, obviamente, cuando esta persona lee esa carta, sabe de quién viene, le va a dar el valor, le va a dar la dedicación, le va a dar el tiempo. Y yo me imagino que inclusive, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? A veces mi esposa Anita, que anda por ahí, saludos. Hay amor en el aire. Sí. Me manda un mensaje, ¿no? Un WhatsApp. Uh-huh. Te amo. O sea, yo en mi cabeza pasa algo
que escucho prácticamente la voz de ella diciéndome te amo, o le estoy leyendo el mensaje y le pongo hasta su voz, ¿no? O sea, a ese nivel, o sea, podríamos mencionar que podemos tener una intimidad, fíjate, con un libro, a diferencia a lo mejor de leer otras literaturas, como, no sé, Harry Potter, o entre otras, inclusive bestsellers, ¿no? Sí. Calificados con, como dices, una obra literaria, pero al final, ¿qué hace diferente a este libro? Eso, o sea, que tú puedes tener una intimidad día a día, o sea, hay algo nuevo, y aunque tú leas lo mismo, siempre vas a encontrar algo diferente porque Dios, o sea, constantemente te está hablando literalmente. Claro, entendemos hasta el de Dios, Ajá. ¿no? Porque cuando mandamos mensajes, una vez mi esposo Rodrigo me decía, es que me estás poniendo pero no es el de siempre, ¿no? Estás enojada. Entonces, creo que cuando llegamos a tener esta intimidad con Dios es increíble porque, como dices, podemos entender cada parte de lo que Él nos está escribiendo, ¿no? Entonces no hay contradicciones, Claro. entonces no hay malas interpretaciones, porque entonces conoces a la persona, en este caso, ¿no? Tomaba el ejemplo de mi esposa y tú con Rodrigo y dices, o sea, él solito entendió y dijo, ese no es el de siempre, ¿no? Sino que entiendes, interpretas. ¿Por qué? Porque conoces a la persona. Ese fue el deseo de Dios al momento de diseñar el plan de que hombres en un lenguaje natural y habitual escribieran lo que hoy tenemos en nuestras manos para que lo conozcamos a Él de la misma manera, ¿no? Claro. Entonces, saber qué piensa Él acerca del aborto, qué piensa Él acerca de la vida, qué piensa Él acerca de la muerte, qué piensa Él sobre la economía. O sea, sobre cada aspecto de nuestra vida hay una respuesta, Claro. ¿no? Y- Es sobrenatural. Fíjense, en algún momento yo platicaba con mi suegra y yo le decía que esto es algo muy curioso, mis hermanos. Yo oro cuando preparo la comida, ¿no? Siempre en el momento de la preparación yo oro. Que no les haga daño. Que no les haga daño, por favor, que me quede bueno, que no se me sale. Pero una vez mi suegra me decía, ¿por qué metes a Dios en todas estas cosas, no? O sea, como que para ella era algo muy insignificante. Yo le decía, no, es que para mí realmente Dios está en todo. Yo siempre que he buscado si algo que voy a hacer es correcto o incorrecto, siempre he tratado de que Dios sea quien me dé esa pauta. Mis queridos hermanos, ¿cómo puedo yo hacer para, esto es una pregunta quizás para algunos hermanos que van iniciando, o a lo mejor a los que ya llevan mucho y no tienen idea de cómo se puede hacer de la Biblia una herramienta práctica en mi día a día? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es parte de la pregunta anterior que tenemos que entender, y aún para los cristianos, tenemos que entender que no es suficiente leer nada más. El solo leer no va a traer ningún efecto, ¿eh? Y comenzante, pues puedes pasar todo, leer, porque muchos dicen, yo ya leí la Biblia no sé cuántas veces. Qué bueno, pero iniciaste solamente un proceso para poder responder a tu pregunta. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca. O sea, sigue leyendo. Pero esa es la iniciación de algo, porque todos queremos que a través de la vida quiero encontrar una respuesta de vida, ¿no? Entonces dice, está bien, dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Sigue leyendo, pero luego dice lo siguiente, después una coma, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ok? ¿Ya leíste? Ya estuviste, ahora medita en lo que leíste. Repite, medítalo, todo lo que leíste. Luego dice, para que guardes. Entonces ya lo que leíste y meditaste, guárdalo en tu corazón. Di, esta palabra es algo que me identifica, algo que necesito, algo que andaba buscando y llegó, y lo guardo en mi vida. Dice, y hagas conforme a todo lo que está escrito. Ahora, vívelo. Ahí está el éxito, la transformación de la palabra. La palabra tiene poder para transformar las vidas siempre y cuando la vivamos, la pongamos por práctica. No solamente es leerlo, sino tenemos lo que lees, medítalo. Lo que medites, guárdalo. Y lo que leíste, meditaste y guardaste, vívelo, practícalo todos los días de tu vida. Y entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos los que nos escuchan, si realmente quieren
que este libro cambie sus vidas, sino es como un Aladino. Ya lo leí, no pasa nada, ya me leí toda la Biblia y como que sigo igual la misma condición y como que no cambia nada. No, porque solamente te has quedado en el inicio de algo. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te transforme tu vida? Lee, medita, guarda y vive y obedece la palabra. Y es que sí, o sea, es muy cierto. Yo he ido a casas de diferentes personas, ¿no? Y resulta que tienen una Biblia abierta en el Salmo 23, ¿no? Y ahí la tienen. O sea, realmente no es un libro místico. No hay misticismo en la Biblia, o sea, y no porque la tengas abierta en determinado salmo, o sea, no te van a espantar en la noche, ¿no? O cosas de esas. O sea, porque al final eso, y perdón la expresión, pero caemos en cierta ignorancia, ¿no? De cómo entendemos la Biblia. Y mencionabas un aspecto práctico. Pues yo les mencionaba, a veces me quedaba dormido. Pero realmente poco a poco, o sea, es necesario, les mencionaba yo hace un momento, la intención del corazón por la cual vas a leer, y te aseguro que no te quedas dormido. Hay algunos devocionales, son fragmentos muy pequeños, 1 o 2 versículos, tal vez 5 versículos, no sé. Y son muy prácticos porque te ayuda un libro, uno que por ahí se llama Tiempo con Dios, por ejemplo, y vas estudiando un libro, van capítulo por capítulo, algunos versículos, y solito te van como explicando, ¿no? Inclusive te dan un motivo para orar. Ah, muy bien. Entonces dices, wow, es para los que van comenzando, ¿no? Y también para los que de alguna manera pues ya tenemos un poquito más de tiempo en esto, pero nunca podemos llegar a decir es que yo ya conozco la Biblia, yo ya conozco lo que dice, porque ese sería el error más grande que podemos nunca acabamos cometer. de conocer la Biblia, nunca. Entonces, a lo mejor fragmentos muy pequeñitos de la Biblia y ponerlos en oración. También dice la misma escritura, ¿no? Poner en práctica lo que dice, no solamente escuchar o no solamente leer lo que dice la Biblia, sino ponerlo en práctica. Esos 2 o 3 versículos a lo mejor que leíste, analizarlos, estudiarlos verdaderamente, ponerlo en oración y seguramente vas a encontrar una respuesta de Dios. Claro. Yo creo que también tenemos que considerar para todos, pero para los que dices tú, los que inician, aparte de los devocionales, decirles que no dejen de orar y estar leyendo la Biblia, pero yo creo que ahí podemos regresar un poquito a diferenciar los términos de decirles, mira, ya lo que estás leyendo ya está inspirado, ¿sí? Ahora recuerda que tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, pídele que te ilumine, te ayude a entender lo que estás leyendo. Ahí en tu intimidad, en la oración, pídele que te ayude a entender para que después puedas explicar y puedas hablar de lo maravilloso que Dios habló a tu vida. Entonces yo creo que también es parte, ¿no? de otra herramienta que puedan considerar para que vayan creciendo y entendiendo más, ¿no? Okay. Al final de cuentas es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Sí, el considerar esta parte de pedir iluminación y revelación de esta parte de la palabra. Ya para concluir, mis queridos hermanos, quisiera preguntarles, ¿cómo es o qué ha significado para ustedes la Biblia en su vida diaria? Por favor. Sí, bueno, pues la verdad es que es muy especial. Realmente ha habido situaciones en mi vida personal en las que dices, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Pero al final, en la Biblia puedes encontrar promesas. En la Biblia encuentras dirección, porque al final es Dios mismo quien te está hablando. Y sabiduría, o sea, hay situaciones en la vida que dices, bueno, me ha pasado y digo, ¿qué hago aquí? Pero me acuerdo y digo, bueno, dice el Salmo 23, ¿no? Ajá. Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces voy a echarle ganas porque Él está conmigo, ¿no? Y su vara y su callado me infundirán aliento. O sea, hay momentos en tu vida en la que la Biblia o la palabra, cuando está en el corazón, te va a levantar y te va a sacar adelante. Claro. Muchas gracias, mi hermano. Sí, de igual manera yo creo que yo encontré en la palabra de Dios todo lo que necesito. He encontrado en la palabra de Dios el manual de vida. He encontrado en la palabra de Dios a través, a mí esta que le hemos repetido desde la otra ocasión y esta de 2 Timoteo 3:16, que esta palabra
soplada del corazón de Dios, es útil para enseñarnos. A mí me ha enseñado a conocer más a Dios, me ha enseñado lo correcto y lo incorrecto. Cuando dice es útil para enseñar, para redarguir en algunas áreas de mi vida, en algunos momentos de mi vida, me ha redarguido la palabra de Dios, porque esa palabra de redarguir quiere decir que a veces el Señor nos reprende, nos corrige, ¿no? A veces que cuando quieres encaminarte a algo que no es correcto ante Dios y no es sano, ahí está corrigiéndonos, ¿sí? Y nos vuelve nos disciplina, nos mete al camino, nos mete a las promesas, a los propósitos, y es la palabra de Dios que, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es la que penetra en nuestros corazones, y Él ya sabe lo que necesitamos, conoce nuestra condición de vida, y yo por eso para mí la palabra de Dios es lo máximo. Yo nomás quiero comentar esto. Mira, mi profesión en un momento, antes de conocer a Dios, lo que tenía pegado a mi mano eran las leyes. Y por donde quiera que andaba, la ley ahí, para estudiarlas. Pero cuando conozco una ley que es la ley de leyes, donde está toda la sabiduría, etcétera, hoy la he dejado a ello, esas leyes naturales, y tomo la ley de Dios, la palabra de Dios, y es cuando, lo que dice Gama, Él te abre, a través de la palabra, ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos, encontramos todas las respuestas que necesitamos, no hay que ir a nada más, ahí en la palabra de Dios está todo lo que el ser humano necesita para vivir de la mejor manera posible en estos tiempos y siempre. Es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Quiero despedirme de ustedes, hermanos, leyéndoles Salmos 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditemos en esta parte, mis hermanos. ¿Qué ha significado para ustedes la Biblia en su día a día? Déjenos saberlos ahí en los comentarios. Los esperamos la siguiente semana. Que tengan una bonita noche, un bonito día, una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, mis hermanos, y nos vemos. Gracias. Hasta luego.